¿Alguna vez has sentido que podrías ser mucho más de lo que eres ahora, pero algo dentro de ti simplemente no te deja avanzar? Como si tu mente tuviera un freno invisible que no puedes explicar. Escúchame, no estás roto, no estás equivocado. Lo que pasa es que te enseñaron a vivir con una venda en los ojos, a depender de un tipo de inteligencia que no es la tuya, a creer que ser inteligente era memorizar datos, repetir fórmulas o parecer correcto ante los demás. Pero esa no es tu verdadera capacidad. Lo que eres, lo que puedes llegar a ser, no está dormido, está atrapado debajo de toneladas de ruido. Y Jacobo Greenberg lo supo antes que nadie. Él no hablaba de magia, hablaba de la conciencia como el verdadero motor de la inteligencia humana. Y hoy vas a entender por qué. Esto no es un video más. Esto es una invitación, una puerta que puedes cruzar si estás dispuesto a hacer algo pequeño, pero profundamente transformador. Un simple truco mental, uno que, si lo practicas cada día, puede desbloquear un nivel de claridad, enfoque y percepción que ahora mismo ni siquiera imaginas. No necesitas más esfuerzo. No necesitas leer 10 libros ni estudiar neurociencia. Solo necesitas un instante, un solo momento vivido con tanta presencia que el resto del mundo se detiene. Este no es un mensaje para que te sientas motivado por unos minutos. Es una semilla, una que, si la cuidas con atención, puede cambiar tu forma de pensar, de actuar, de sentir. Porque la inteligencia no es un número, ni un título, ni una aprobación externa. La inteligencia es el arte de ver más allá de lo obvio. Y tú, aunque no lo creas, naciste con ese don. Solo tienes que recordarlo. ¿Qué es ser inteligente según Jacobo Greenberg? Olvídate por un momento de los exámenes, de los diplomas, de la manera en la que te calificaron en la escuela. Eso no es inteligencia, es obediencia disfrazada, es memoria al servicio de un sistema que no está diseñado para que pienses por ti mismo. Jacobo Greenberg lo sabía. Por eso rompió con todo lo establecido y nos ofreció una visión más profunda, más auténtica. Para él, ser inteligente no era acumular información, sino expandir la conciencia. No era responder rápido, sino percibir más. No era tener siempre la razón, sino estar dispuesto a ver la realidad desde nuevos ángulos, a veces incómodos, a veces inexplicables. Greenberg decía que nuestra inteligencia real no proviene del intelecto, sino del campo unificado de conciencia al que todos estamos conectados. Ese campo es como una red invisible donde se cruzan todas las posibilidades, todas las respuestas, todos los niveles de comprensión, pero solo accedemos a él cuando salimos del piloto automático, cuando nos atrevemos a ver no solo con los ojos, sino con la atención. Porque la atención es la llave que abre puertas internas, y donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, creas realidad. La inteligencia, desde esta mirada, no se trata de competir ni de saber más que los demás. Se trata de vivir en un estado de observación consciente donde empiezas a notar detalles que antes te pasaban desapercibidos. Las emociones que se esconden detrás de una palabra, el miedo detrás de una reacción. El patrón que se repite en tus decisiones. Eso es inteligencia, es autoconocimiento, es lucidez, es estar despierto en un mundo que constantemente intenta dormirte con distracciones y ruido. Jacobo hablaba de la inteligencia como una capacidad espiritual, no como un logro académico, una habilidad natural que todos tenemos, pero que solo florece cuando silenciamos la mente y nos abrimos al misterio. Porque solo quien se atreve a cuestionar su percepción puede verdaderamente transformarla. Y ahí empieza la magia real. Una magia que no es brujería ni superstición. Es ciencia de la conciencia. Es el arte de vivir desde adentro hacia afuera. El truco mental. Interrumpe el piloto automático.
La mente humana es maravillosa. Es capaz de crear, de imaginar, de resolver, de amar, pero también es peligrosa cuando no está despierta, porque cuando opera en piloto automático deja de ser una herramienta y se convierte en una jaula hecha de hábitos, creencias heredadas, reacciones mecánicas. Y lo más duro es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás atrapado. Te levantas, haces lo mismo, piensas igual, reaccionas como siempre, y el día termina sin que hayas estado realmente presente en él. ¿Te ha pasado? Jacobo Greenberg decía que ese estado de automatismo es el mayor enemigo de la conciencia, porque la conciencia no puede expandirse cuando estás dormido en tu rutina, cuando vives sin cuestionar por qué haces lo que haces. El truco mental del que te hablo hoy es simple, pero poderosísimo. Interrumpe ese piloto automático. Hazlo conscientemente, hazlo ahora. No necesitas irte a la montaña, no necesitas dejar tu vida. Solo necesitas un segundo de atención real. Por ejemplo, vas a responder un mensaje, detente, respira, obsérvate. ¿Desde qué emoción estás escribiendo? Ira, miedo, necesidad, amor. Solo ese acto de detenerte ya empieza a cambiar todo, porque interrumpes la programación, porque ya no reaccionas desde la mente condicionada, sino que comienzas a actuar desde un lugar más profundo, tu centro. Este truco no se trata de cambiar tu vida entera en un día, se trata de sembrar microdespertares, pequeños momentos en los que tú recuperas el control, en los que tú decides, no tus traumas, en los que tú eliges, no el dolor de tu pasado. Y cada vez que lo haces, aunque parezca mínimo, estás enviando una señal al campo de conciencia. Le estás diciendo, estoy listo para ver, estoy listo para ser quien realmente soy. Y entonces, todo empieza a reordenarse. No es brujería, es física de la conciencia. Es lo que los sabios siempre supieron, que el observador cambia lo observado. Y cuando tú te conviertes en un observador más despierto, tu realidad empieza a reflejar esa claridad. No tienes que esperar a mañana, no necesitas estar motivado, solo tienes que interrumpir el patrón, respirar, mirarte y actuar desde la presencia. Ese es el truco, tan sencillo y tan olvidado. Pero si lo practicas, si lo haces tu nuevo hábito, estarás activando la parte de tu mente que hasta hoy ha estado dormida, y con ella, toda tu inteligencia, el respaldo científico y espiritual. Vivimos en una era en la que, por fin, la ciencia y la espiritualidad empiezan a hablar el mismo idioma. Durante siglos se nos hizo creer que, si no era medible, no era real. Pero hoy, incluso las mentes más escépticas se ven obligadas a admitir que hay algo más, algo que vibra detrás de lo visible, algo que sostiene lo que llamamos realidad. Jacobo Greenberg fue uno de esos puentes, un hombre que no se conformó con separar la física del alma, que no temía estudiar el cerebro, mientras meditaba, que no veía contradicción entre un laboratorio y un altar. Para él, la conciencia no era un concepto esotérico, era una estructura viva, un campo que lo conecta todo. Lo llamó la latice, un entramado de energía e información que responde, se adapta y se modifica con cada uno de nuestros pensamientos, emociones y actos conscientes. Y aunque en su tiempo muchos se burlaron, hoy la física cuántica le da la razón. Los estudios sobre el campo unificado de la teoría cuántica muestran que la realidad no es fija, es probabilística, es moldeable, y que el observador, tú, yo, cualquiera que ejerce su atención, altera el resultado del experimento. Eso no es magia, es física. A nivel espiritual, esto no es nuevo. Las antiguas tradiciones ya lo sabían. Los sabios de la India hablaban del Akasha, un campo invisible de sabiduría infinita. Los místicos cristianos hablaban del Logos, del verbo que crea. Los toltecas, que tanto estudió Greenberg, hablaban del Nahual,
ese espacio sin forma del cual todo emerge. Todos decían lo mismo con palabras distintas: tu mente, tu intención, tu conciencia. No solo perciben el mundo, lo generan. Entonces, cuando interrumpes el piloto automático y decides actuar conscientemente, no estás jugando a ser místico. Estás usando lo más avanzado de tu biología y tu energía. Estás reprogramando tu percepción. Estás abriendo una nueva línea de realidad. Y esa es una ciencia que la espiritualidad ya entendía desde hace miles de años, incluso antes de que los laboratorios pudieran probarla. La conclusión es clara. Este truco mental no es superstición, no es motivación vacía, es una herramienta poderosa que conecta los descubrimientos más modernos de la neurociencia con la sabiduría más ancestral del espíritu humano, y está en ti. Siempre ha estado en ti. ¿Por qué estamos bloqueados? La mayoría de las personas no están rotas, solo están desconectadas. No es que falte inteligencia, es que sobra ruido, ruido mental, ruido emocional, ruido social. Desde pequeños se nos enseña a seguir reglas, a repetir, a memorizar, a competir. Nos entrenan para obedecer, no para explorar, para encajar, no para expandirnos. Y así, poco a poco, vamos silenciando partes esenciales de nosotros mismos: la curiosidad, la intuición, la imaginación, el pensamiento crítico, la capacidad de asombro. Todo eso queda enterrado debajo de la urgencia, la rutina y el miedo al error. Estamos bloqueados porque no nos han permitido vivir desde el centro. Nos acostumbramos a vivir desde la superficie, reaccionando a estímulos, corriendo detrás de metas que no elegimos, creyendo que pensar más es lo mismo que pensar mejor. Pero el verdadero bloqueo no es mental, es energético, es existencial. Es olvidar que tú eres la fuente, no el reflejo. Que la inteligencia no es acumular datos, sino saber qué hacer con lo que ya sabes. Jacobo Greenberg decía que el ser humano tiene un potencial inmenso pero dormido, no porque esté fuera de su alcance, sino porque fue condicionado a no buscarlo. Nos han dicho que la inteligencia es tener respuestas, pero nadie nos enseñó a hacer preguntas reales. Nos han dicho que ser inteligentes es saber cómo resolver un examen, pero no cómo resolver una emoción. Que pensar bien es seguir una lógica rígida y no abrir la percepción a otras realidades. Así se bloquea la conciencia, así se apaga el acceso al campo unificado, así se adormece el 50% más poderoso de tu mente. Y luego vienen los síntomas: ansiedad, falta de creatividad, sensación de estancamiento, cansancio mental, desconexión con uno mismo. Nos sentimos apagados, pero lo disfrazamos de estrés o agotamiento. La verdad es que estamos bloqueados porque dejamos de actuar desde la conciencia, porque todo lo hacemos desde el automático, porque olvidamos que dentro de nosotros hay un universo esperando ser despertado. Pero la buena noticia es que el bloqueo no es eterno. El momento en que te haces consciente de él es el momento en que empieza a disolverse. Despierta tu 50% dormido, lo que no te enseñaron sobre tu mente. Nos hicieron creer que nuestra mente es una máquina, una herramienta limitada, diseñada solo para pensar, calcular, recordar. Nos enseñaron que la inteligencia es una cuestión de coeficientes, de lógica, de rendimiento escolar. Nos dijeron que hay personas inteligentes y personas comunes, que unos nacen dotados y otros no. Pero nadie nos dijo que dentro de cada uno de nosotros vive un poder tan vasto, tan inmenso, que si tan solo despertara un poco más, nuestra realidad entera cambiaría. Jacobo Greenberg lo sabía. Él entendía que lo que nos limita no es la falta de capacidad, sino la percepción reducida de lo que creemos posible. Según sus estudios sobre el campo neuronal y la realidad holográfica,
Hay una parte de nuestra mente que no opera desde la lógica, sino desde la conexión directa con el todo. Una zona que no funciona con palabras, sino con vibración. No procesa, sino que crea. No analiza, sino que manifiesta. Y esa parte está en ti, solo que dormida, silenciada, olvidada por la educación tradicional y la vida acelerada. Ese 50% dormido no se despierta con más libros ni con más esfuerzo. Se despierta con presencia, con intención, con silencio. Se despierta cuando sales del ruido mental y entras en el espacio sagrado de la atención plena, cuando cada pensamiento deja de ser un ruido descontrolado y se convierte en una flecha dirigida hacia tu propósito. Ese 50% se activa cuando ya no reaccionas desde el miedo, sino que eliges desde la conciencia, cuando te atreves a cuestionar lo que siempre diste por cierto, cuando en vez de repetir, empiezas a crear. Despertar ese potencial no es hacerte más listo, es reconectar con la totalidad que ya habita en ti. Es pasar de ser una hoja arrastrada por el viento a convertirte en quien decide hacia dónde sopla. Ese poder no es fantasía, no es brujería, no es autosugestión, es ciencia profunda, es conciencia encarnada. Es lo que pasa cuando te permites sentir, observar y actuar desde un lugar más alto, no superior a otros, sino superior a lo que antes creías de ti. ¿Cómo activar este truco en 60 segundos? La técnica exacta. No necesitas una hora, no necesitas un ritual, ni incienso, ni una habitación en silencio absoluto. Lo único que necesitas es 60 segundos de completa presencia. Porque el truco no está en cuánto tiempo lo haces, sino en cómo lo haces. ¿En qué tan presente estás? ¿En qué tan despierto eliges estar por un instante? Cierra los ojos. Respira profundo. Hazlo ahora si puedes. No sigas esperando. Siente tu cuerpo, el peso de tu espalda, la presión de tus pies en el suelo. Escucha los sonidos a tu alrededor sin etiquetarlos, solo obsérvalos. En este momento no estás resolviendo nada, solo estás aquí. Observa tus pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. No los detengas, solo míralos, déjalos ser. ¿Qué pasa cuando aplicas el truco? Lo que ocurre cuando aplicas este truco, cuando interrumpes el piloto automático y activas tu conciencia, es que el mundo ya no te vive. Tú comienzas a vivir el mundo. Empiezas a notar cosas que siempre estuvieron ahí, pero que tu mente adormecida no podía ver. Empiezas a recordar quién eras antes de que la vida te dijera quién deberías ser. Tu percepción se afina. Tus decisiones se vuelven más tuyas, más verdaderas, más alineadas con esa voz interna que habías callado por años. De pronto, sientes que el tiempo se expande. Un minuto ya no es solo un minuto, es una oportunidad para elegir distinto, para romper con el patrón, para no reaccionar como siempre, para no huir, para no atacar, para quedarte contigo y ver con claridad. Y lo más importante, dejas de vivir en modo repetición. Esa energía mental que antes estaba atrapada en el juicio, en la culpa, en la queja, en la expectativa, se libera. Comienza a fluir y entonces tu mente deja de ser una jaula para convertirse en un campo fértil de creación. ¿Sabes qué pasa cuando aplicas este truco cada día, aunque solo sea por 60 segundos? Tu realidad cambia, porque tú cambias, porque dejas de ser ese tú condicionado, predecible, automático, y te conviertes en un creador consciente. Y cuando eso sucede, el universo responde de inmediato, no con magia, sino con coherencia, porque todo lo que vibras, todo lo que piensas y todo lo que sientes empieza a reflejarse en lo que ves, en lo que vives, en lo que llega. Sí, es poderoso y sí, es real. Jacobo Greenberg no hablaba de fantasía,
Hablaba de conciencia, de campos neuronales, de percepción como matriz de la existencia. Así que, cuando apliques este truco, no esperes luces ni fuegos artificiales. Pero sí espera esto. Un día, en medio de una situación que solía desbordarte, vas a reaccionar distinto. Un día, alguien te dirá, no sé qué hiciste, pero te noto distinto. Un día, te mirarás al espejo y por fin te reconocerás. Porque aplicarlo no es cambiar todo de golpe. Es recordar cada día que puedes elegir. Y esa simple verdad, Kevin, te da acceso al 50% de tu inteligencia que estaba dormida, esperando que lo despertaras. ¿Cómo practicarlo? Guía diaria práctica. No necesitas dedicar horas, ni buscar un lugar especial, ni esperar que todo esté en calma para comenzar a despertar tu verdadera inteligencia. Lo único que realmente necesitas es la intención genuina de vivir despierto, aunque sea por un solo minuto cada día. Todo comienza con ese instante de honestidad brutal contigo mismo, con ese compromiso sincero de estar presente, aquí y ahora. Encuentra ese momento en tu día, puede ser al despertar, justo antes de dormir, o incluso en medio del caos de una jornada agitada. Detente, sí, simplemente detente. No importa dónde estés ni qué estés haciendo, detén tu cuerpo y calma tu mente. No intentes cambiar nada todavía, solo observa. Siente tu respiración profunda, siente cómo el aire entra y sale, siente la conexión de tus pies con el suelo, siente que estás vivo, que estás aquí. Ese simple acto de presencia es el primer paso para romper el piloto automático que ha controlado tu vida por tanto tiempo. Ahora, con esa calma, pregúntate con sinceridad, ¿estoy viviendo en automático? Hazlo sin juzgarte, sin culpa ni crítica. Solo observa si tus pensamientos, emociones o reacciones se repiten como un disco rayado. Si estás atrapado en las mismas historias que ayer, la semana pasada o el año pasado. Reconocer este estado no es para castigarte, sino para tomar conciencia de que puedes elegir algo diferente. Entonces, redirige tu intención con palabras claras y poderosas, en voz alta o en silencio. Dile a tu mente y al universo, hoy elijo ver distinto, hoy elijo actuar desde mi conciencia, hoy interrumpo el piloto automático. Ese pequeño acto verbal es mucho más que palabras. Es una señal que reorganiza tu campo interno, que emite una nueva frecuencia que el universo responde. Es como decirle a la vida, estoy aquí, despierto, listo para crear mi realidad con presencia. Pero la acción no termina ahí. No necesitas cambiar tu mundo entero en un solo día. Basta con que hagas una sola acción desde ese estado consciente. Puede ser cualquier cosa. Lavarte las manos con atención, hacer esa llamada pendiente, sonreírle a alguien que nunca esperabas, agradecer por algo pequeño, controlar una reacción impulsiva o simplemente escribir lo que sientes en un cuaderno. Lo importante no es la magnitud de la acción, sino la calidad de la conciencia con la que la haces. Hazlo con presencia total, sin prisa, sin distracciones, porque cada instante vivido así está sembrando una nueva realidad en tu mente y en tu vida. Para cerrar tu día, antes de dormir, tómate un momento para revisar con honestidad cómo fue tu día. Pregúntate, ¿cuándo estuve más despierto? ¿En qué momento me perdí en el ruido del piloto automático? ¿Qué aprendí de mí mismo hoy? No importa si fallaste o si en muchos momentos volviste a caer en viejos patrones, lo que realmente importa es que te observaste con atención, porque la conciencia no busca perfección, sino presencia. Busca que estés aquí, en el ahora, dispuesto a despertar. Repite este simple ritual cada día, aunque solo sea por 60 segundos. Hazlo por ti, por tu mente y por la paz que mereces. Porque con cada minuto consciente estás activando ese 50% dormido de tu inteligencia. Estás conectando con la fuente de todo, con ese campo infinito del que hablaba Jacobo Greenberg.
y estás dejando de ser una sombra que repite viejos patrones para convertirte en luz que crea nuevas posibilidades. Lo más asombroso es que no necesitas esperar años para ver resultados. La conciencia no depende del tiempo, sino de la atención que le brindas. Y cuando le prestas esa atención, ella florece y transforma tu vida desde el primer día. La visión de Grinberg: no eres tú solo, es el campo entero. Jacobo Grinberg nos invita a mirar más allá de la superficie de nuestra individualidad para entender que lo que llamamos yo no está aislado ni separado, sino que forma parte de un vasto campo, un entramado invisible que conecta todo y a todos. Este campo es la esencia misma de la conciencia, un tejido energético donde nuestras mentes, emociones, intenciones y percepciones no solo coexisten, sino que se entrelazan en una danza sutil y poderosa. Cuando comprendes esto, cuando de verdad lo sientes en lo profundo de tu ser, entiendes que no estás solo en tus luchas, ni en tus bloqueos, ni en tus triunfos. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que atraviesa tu alma, resuena y se expande en este campo universal, tocando a otros y siendo tocado por ellos. Esta visión desarma la idea del individuo aislado y vulnerable, y en su lugar coloca una red de conciencia que sostiene y alimenta la vida misma. Cuando aplicas el truco mental para desbloquear tu inteligencia, no solo estás despertando tu mente, estás activando un punto de luz dentro de ese campo, un nodo que influye y es influido por todo lo que existe. La inteligencia no es solo un producto del cerebro, sino la manifestación de esta conexión profunda con el universo. Por eso, cuando decides salir del piloto automático, no solo te transformas tú, sino que empiezas a cambiar el patrón de todo lo que te rodea. No se trata solo de un cambio personal, sino de un efecto dominó que reverbera en la conciencia colectiva. Grinberg nos recuerda que nuestra mente está diseñada para sincronizarse con este campo. Cuando interferimos con esa sincronización por estrés, miedo, hábitos inconscientes, bloqueamos esa corriente de inteligencia pura que siempre está disponible. Pero cuando interrumpimos el piloto automático y despertamos nuestra atención, permitimos que el campo fluya a través de nosotros, conectándonos con infinitas posibilidades y soluciones que antes estaban dormidas o inaccesibles. Así, desbloquear un 50% más de inteligencia no es solo un logro individual, es un acto de co-creación con la totalidad, con ese campo unificado que responde a nuestra intención más auténtica. Comprender esta visión tiene un poder liberador. Ya no eres prisionero de tu mente ni esclavo de tus circunstancias, porque sabes que perteneces a algo mucho más grande. Cada instante de conciencia, cada segundo vivido con intención, es un puente hacia esa realidad donde todo es posible. Y esa es la verdadera inteligencia que Jacobo Grinberg nos legó. La capacidad de reconocer que somos parte de un vasto y maravilloso entramado de conciencia, donde cada uno de nosotros tiene el poder de desbloquear su potencial y contribuir a la transformación colectiva, simplemente eligiendo despertar. Después de explorar juntos este truco mental que Jacobo Grinberg nos comparte, es imposible no darse cuenta de que la inteligencia, ese recurso tan codiciado y admirado, no es un don exclusivo para unos pocos ni un misterio reservado para genios o sabios. La inteligencia es un campo vivo que habita en cada uno de nosotros, un vasto potencial dormido esperando ser despertado con un simple acto de conciencia. No es magia, ni suerte, ni un talento especial. Es, en esencia, la capacidad de detenernos, observar y elegir salir del piloto automático que tantas veces nos atrapa en patrones repetitivos, estancamientos y bloqueos. La moraleja que nos deja esta enseñanza es profunda y transformadora. El poder para desbloquear ese 50% extra de nuestra inteligencia no está afuera,
No se encuentra en técnicas complicadas ni en fórmulas secretas. Está dentro, en ese instante preciso en que decidimos detenernos, tomar conciencia y actuar con intención real y consciente. Ese segundo, ese único y valioso segundo, es el portal hacia una vida más plena, más creativa y auténtica, porque no se trata de hacer más, sino de hacer mejor. No se trata de correr para alcanzar metas, sino de caminar con presencia, entendiendo que cada paso que damos puede ser una semilla que cambia el destino. Jacobo Greenberg nos recuerda que no estamos solos, que formamos parte de un campo unificado donde cada pensamiento, cada acción consciente, reverbera mucho más allá de nuestra individualidad.